El mundo se convierte en piedra. Todo comienza cuando, de repente, una misteriosa luz verde petrifica a toda la humanidad, convirtiendo a las personas en piedra. Miles de años después, el genio científico Senku Ishigami despierta. Se da cuenta de que la civilización ha desaparecido y todo ha vuelto a la naturaleza. Senku decide reconstruir el mundo desde cero, usando solo la ciencia. Calcula que han pasado más de 3700 años desde la petrificación. El renacimiento de Taihu y el poder de la amistad. Senku revive a su amigo Taihu Ouki, un chico fuerte y optimista. Juntos descubren un líquido, a base de ácido nítrico del guano de murciélago, que puede revertir la petrificación. Deciden usarlo para revivir más personas y reconstruir la civilización. Taihu y Senku logran liberar a un pájaro petrificado, confirmando que su fórmula funciona. Senku plantea que eventualmente deberán liberar a toda la humanidad. Taihu decide que la primera persona a revivir debe ser Yuzuria, su amor de la infancia. Cuando intentan llevarla al campamento, un león los ataca. Senku explica que los leones escapados del zoológico dominan ahora el mundo salvaje. Sin forma de defenderse, Taihu corre con Senku hacia un aliado potencial. Deciden revivir a Tsukasa Shishio, el estudiante más fuerte de su época. Tsukasa mata al león con sus propias manos, salvándolos. Aunque útil, Senku desconfía de Tsukasa por su fuerza y actitud. El grupo regresa al campamento y planea producir más cura para liberar a Yuzuria. Tsukasa se convierte en el cazador del grupo, proveyendo carne. Senku y Tsukasa colaboran para crear carbonato de calcio, útil para varios fines. Tsukasa revela su ideología: solo deben revivir a los jóvenes puros. Cree que los adultos corruptos no deben regresar al nuevo mundo. Senku, en cambio, promete usar la ciencia para salvar a toda la humanidad. Senku rechaza la idea de Tsukasa de revivir solo a los jóvenes y eliminar a los adultos. Aunque desconfía de él, Senku intenta mantener a Tsukasa bajo control. Taihu llega con el fluido de reactivación listo para revivir a Yuzuria. Tsukasa se interesa por el líquido y Senku lo distrae para alejarlo del campamento. Senku aprovecha para preparar más fluido en secreto. Taihu revive a Yuzuria, y tienen un emotivo reencuentro. Senku les advierte que deben decidir entre huir o enfrentar a Tsukasa. Tsukasa regresa y revela abiertamente su intención de eliminar a los adultos. Taihu intenta detenerlo, pero es brutalmente golpeado. A pesar del ataque, Taihu se mantiene en pie, demostrando su resistencia. Senku y el grupo deciden fingir una huida para ganar tiempo. Su objetivo es crear armas científicas para enfrentar a Tsukasa. Viajan hasta el monte Hakouni en busca de materiales. Encuentran el gran Buda de Kamakura y extraen bronce. Finalmente, Senku revela su plan: fabricar pólvora como su arma secreta. Taihu y Yuzuria conversan sobre lo que él iba a confesarle antes de la petrificación. Taihu decide esperar hasta que reconstruyan la civilización para decírselo. Senku reúne los ingredientes para fabricar pólvora: azufre, carbón beige y nitrato de potasio. Añade azúcar para estabilizar la mezcla y evitar una explosión accidental. Taihu casi provoca una explosión al usar una roca con hierro, pero logran evitarla a tiempo. La prueba de la pólvora es un éxito, y Senku planea usarla como herramienta de negociación. Yuzuria se preocupa por el uso de la pólvora como arma, pero Senku insiste en evitar la violencia. La explosión genera una columna de humo que revela su ubicación. En la distancia, otra señal de humo aparece, indicando que hay más humanos vivos. Senku decide encender su propia señal para atraer aliados, a pesar del riesgo. Tsukasa ve la señal y se dirige hacia ellos, sabiendo que Senku oculta algo. Encuentra a Yuzuria y la toma como rehén para presionar a Senku. Senku intenta engañarlo, pero Tsukasa lo obliga a revelar la receta del fluido milagroso. Tsukasa le ofrece perdonarle la vida si renuncia a la ciencia, pero Senku se niega. Tsukasa, decepcionado, ataca a Senku, aparentemente matándolo. Tsukasa reflexiona que él y Senku podrían haber sido amigos antes del mundo de piedra. Sin embargo, en esta nueva era, decide matar a Senku frente a Taihu y Yuzuria. Taihu, furioso, intenta atacar a Tsukasa, pero Yuzuria lo calma recordándole su promesa. Juntos ejecutan un plan usando pólvora para crear una explosión y escapar con el cuerpo de Senku. Tsukasa cree que Senku no puede ser salvado sin médicos, por lo que no los persigue. Taihu y Yuzuria recuerdan la filosofía de Senku: salvar a todos sin excepción. Descubren que Senku dejó una pista, un fragmento de petrificación en su cuello. Usan el fluido de resurrección en esa zona, con la esperanza de revivirlo. Se revela cómo Senku despertó originalmente, contando los días hasta la primavera 3700. Al despertar, Senku aplica el método científico para encender fuego y sobrevivir. Aprende a fabricar herramientas de piedra y cazar, demostrando la utilidad de la ciencia. Construye su refugio y ropa, estableciendo su vida en el nuevo mundo. Se proclama como el primer humano del Zone World, iniciando una nueva civilización. El episodio muestra el contraste entre fuerza bruta, Tsukasa, y conocimiento, Senku. Termina con esperanza: la ciencia será la clave para reconstruir la humanidad. Senku ha logrado cubrir sus necesidades básicas en el nuevo mundo, pero necesita ayuda para avanzar científicamente. Encuentra la estatua petrificada de Taihu y experimenta con ácido nítrico para revivirlo. Al principio no funciona, pero Senku deduce que mantenerse consciente durante la petrificación fue clave. Tras varios intentos, logra despertar a Taihu. En el presente, Taihu desea devolverle el favor a Senku, quien milagrosamente revive. Los tres amigos se reencuentran brevemente, pero deben separarse por estrategia. Taihu y Yuzuria se infiltran en el imperio de Tsukasa como espías. Senku decide fundar el reino de la ciencia, para contrarrestar a Tsukasa. En las montañas,
Kahaku presencia el ataque de Tsukasa Senku. Kahaku intenta enfrentarlo, pero es vencida y queda atrapada bajo un árbol. Tsukasa la deja atrás para buscar el fluido de reanimación. Senku llega y le ofrece dos opciones para liberarla, rápido o con cuidado. Kahaku acepta esperar, y Senku crea un sistema de poleas para levantar el árbol. Impresionada por su ingenio, Kahaku empieza a admirar a Senku. Así se inicia la alianza entre Senku y Kahaku, clave para el futuro del reino de la ciencia. Kahaku admite que le agrada Senku, pero no está interesada en una relación. Senku le revela su plan de construir el reino de la ciencia para derrotar a Tsukasa. Kahaku lo invita a su aldea para buscar aliados. Ella recoge agua termal para su hermana enferma, Ruri. Senku construye un carro improvisado para bajar la montaña. Al llegar a la aldea, dos guardias, Kinro y Hinro, les bloquean el paso. Senku impresiona a los guardias creando pompas de jabón, que ven como brujería. Aparece Chrome, un hechicero, que desafía a Senku a una batalla de conocimientos. Chrome muestra trucos con fuego y electricidad, pero Senku los explica científicamente. Senku queda impresionado por la curiosidad científica de Chrome. Ambos comparten su pasión por la ciencia y se hacen aliados. Senku crea una lanza dorada para ganarse a Kinro, aunque este aún duda. Chrome revela que estudia hechicería para curar a Ruri. Senku le habla del mundo antes de la petrificación y propone crear antibióticos. Juntos deciden construir el reino de la ciencia para salvar a Ruri y restaurar la civilización. El pueblo sospecha de Senku, el extraño que llegó con Kahaku. Kokuyo, padre de Kahaku y Ruri, se enfurece al saber que su hija rompió las reglas. Ruri, enferma, colapsa al ver la reacción de su padre. Chrome y Kahaku se emocionan por trabajar con Senku para curarla. Senku propone crear antibióticos para ganarse a la aldea. Explica dos rutas, penicilina, biológica o sulfamidas, química. Eligen la ruta de la piedra por ser más segura con los recursos disponibles. Senku enseña cómo fabricar hierro, usando imanes y conocimientos astronómicos. Descubren que la rotación de la Tierra ha cambiado en 3,000 años. Suika, una niña del pueblo, aparece y se une al equipo para ayudar. Intentan fundir arena de hierro, pero no alcanzan la temperatura necesaria. Suika espía a los Oldinous, y descubre que desean mejor comida. Senku prepara ramen con mijo, para atraerlos. Aunque a Senku le parece insípido, los Oldinous lo encuentran delicioso. Con él, ramen, como Shibou, Senku planea ganarse la cooperación del pueblo. Un hombre misterioso llega al pueblo de Ishigami, atraído por el aroma del ramen de mijo, que Senku prepara para motivar a los Oldinous a trabajar en el horno de hierro. Senku lo reconoce como Gen Asahiri, un mentalista de su época pre-petrificación, quien menciona refrescos de cola, revelando su origen moderno. Kahaku, Kinro y Hinro lo rodean con armas, sospechando que es espía de Tsukasa, pero Senku lo obliga a trabajar mientras lo interroga. Gen confiesa que está con el equipo de Tsukasa, pero cambia de bando según quien gane. Senku, confiado, revela su plan para crear un generador eléctrico. Una tormenta eléctrica azota la zona. Senku prepara al grupo para capturar un rayo y convertirlo en un imán poderoso. Magma, el guerrero del pueblo, irrumpe furioso, pero Gen lo distrae con trucos de mentalista, calmándolo y permitiendo que el plan continúe. En la meseta calva, usan relámpagos para magnetizar una varilla de hierro, pero sin tiempo para una torre. Kahaku improvisa un pararrayos con su lanza envuelta en cobre. Un rayo impacta, creando un imán gigante. Senku explica que esto generará electricidad al mover bobinas de cobre alrededor. Con un generador de manivela doble, Hinro y Kinro lo accionan sincronizados, produciendo la primera corriente eléctrica en milenios, guiados por Gen. Senku pregunta a Chrome si teme a la noche por la oscuridad, y le cuenta cómo Edison conquistó las 24 horas con la bombilla. Usando un filamento de bambú en una bombilla improvisada, conectan el generador y encienden la luz por primera vez en 3700 años. Los Oldinous quedan maravillados ante la iluminación, simbolizando el triunfo de la ciencia sobre la oscuridad primitiva. Gen, impresionado, decide unirse temporalmente a Senku, viendo el potencial de su reino de la ciencia. El episodio cierra con el grupo celebrando este avance, fortaleciendo su alianza contra Tsukasa. Así, la luz regresa al mundo de piedra, impulsando el próximo paso en la reconstrucción de la civilización. Después de 1 año y 4 meses, Senku redescubre la electricidad, un gran avance para revivir la civilización. Orgulloso, Senku sonríe, mientras Chrome se entusiasma y Gen menciona a Tsukasa en voz baja. El grupo discute si Gen es un espía enemigo. Chrome intenta reclutarlo, pero Gen evade la decisión. Gen recuerda su encuentro con Tsukasa, quien lo revivió y planea un imperio sin ancianos, advirtiéndole sobre Senku. Un grupo ataca brutalmente a Gen, lo encuentran herido, pero había fingido su muerte con sangre de cerdo. Suika investiga, y descubren que Magma y sus hombres son los culpables, planeando atacar a Kahaku. Kahaku explica su rivalidad. Magma quería casarse con Ruri y ser jefe, pero ella lo derrotó en combate. Su padre la repudió por eso. Ahora temen que Magma gane el gran combate y controle la aldea. Chrome se da cuenta del peligro para curar a Ruri. Necesitan un aliado fuerte contra Magma. Kahaku decide entrenar a Kinro y Hinro, los más fuertes físicamente, para el equipo del reino de la ciencia. Chrome recuerda su infancia con Ruri enferma y su promesa de curarla, declarándose científico. El equipo de pelea será Kahaku, Kinro y Hinro, harán lo necesario para vencer a Magma y salvar a Ruri. Gen, recuperándose, habla con Senku sobre hacer refresco de cola con ciencia. Gen huye de vuelta a Tsukasa, pero miente diciendo que Senku está muerto, uniéndose al lado de la ciencia.
Senku confía en Gen, ambos planean enfriar la cola, ganando la primera batalla contra Tsukasa. El episodio inicia con Kahaku entrenando intensamente a Kinro y Hinro para el gran torneo, corrigiendo sus golpes superficiales. Senku informa a Chrome y Suika que el vidrio es esencial para la química y el avance hacia la droga milagrosa. Al quitarle el casco de sandía a Suika, Senku descubre su miopía severa y promete corregir la conciencia. Suika explica que el casco actúa como cámara estenopeica, mejorando ligeramente su visión borrosa. El grupo Senku, Chrome, Kahaku y Suika viaja a la montaña para recolectar arena de cuarzo pura. En el cobertizo de Chrome, mezclan la arena con ingredientes previos para fundir vidrio translúcido. Pulen lentes con corindón a la medida de Suika, insertan en su casco, ella ve el mundo claro por primera vez y llora de emoción. Durante el entrenamiento, Hinro revela que Kinro padece el mismo mal de ojos borrosos, afectando su percepción de profundidad. Con Suika ahora útil, Senku enfoca en crear instrumentos de vidrio para el laboratorio científico. Construyen un horno de soplado, pero sus intentos iniciales fallan por falta de habilidad, lo que tomaría meses. Chrome secuestra al artesano Kaseki para pedir ayuda, este se niega, molesto por el uso de sus materiales. Senku provoca a Kaseki destruyendo vidrio imperfecto, apelando a su orgullo de maestro artesano. Intrigado, Kaseki libera sus ataduras y en su primer intento, sopla instrumentos de vidrio perfectos con maestría. En días, el reino de la ciencia completa un laboratorio equipado, evocando recuerdos de Senku con su padre y el viejo mundo. Hinro propone buscar lanzas brillantes para el torneo. Senku accede a una expedición por plata, advirtiendo los riesgos. Senku cumple su promesa y crea una lanza de plata para Chrome, esencial para obtener el material más peligroso, el ácido sulfúrico. El grupo, formado por Senku, Chrome, Kahaku y Hinro, se dirige al manantial tóxico más allá de las aguas termales. La lanza de plata actúa como sensor, si se ennegrece, indica gas letal de sulfuro de hidrógeno. Hinro, aterrorizado, casi muere al acercarse al hermoso pero mortal estanque verde de ácido sulfúrico. De regreso en la aldea, Senku planea máscaras de gas con Kaseki para contrarrestar el peligro. Inicialmente, Senku prohíbe a Chrome unirse, queriendo proteger a su sucesor científico, pero Chrome insiste en ayudar. Kahaku reflexiona sobre su pasado rebelde contra su padre, y bromea con Chrome sobre casarse con ella en vez de Ruby. Chrome rechaza la idea, llamándola gorila, lo que provoca una pelea juguetona entre ellos. Senku y Chrome parten con máscaras, mientras Hinro, inspirado por Kaseki, decide superar su miedo y seguirlos. En el manantial, Senku repara su manguera de aire dañada por el ácido, salvándose de un desastre. Chrome cae al borde del estanque al pisar terreno inestable, arriesgando su vida. Hinro llega heroicamente y agarra la lanza de Chrome para salvarlo, a pesar de su pánico. Senku motiva a Hinro, usa tu corazón y mente para vencer a la naturaleza. Juntos, los tres logran extraer el ácido sulfúrico con éxito, avanzando en la cura para Ruby. El episodio destaca la amistad y el coraje, inventando la máscara de gas como clave para la ciencia. Senku, Chrome y Hinro regresan triunfantes con el ácido sulfúrico obtenido de las aguas termales. Kahaku pregunta si ahora pueden crear la droga milagrosa para curar a Ruby. Senku confirma que tienen todos los materiales. Emocionado, Senku comienza a sintetizar ácidos clorhídrico, clorosulfúrico y hidróxido de sodio, explicando sus peligros y asustando a Suika. Kahaku se preocupa por darle químicos a Ruby, pero Senku aclara que aún necesitan alcohol para la sulfamida. Kaseki revela que el ganador del gran combate recibirá Seid como premio. En el pueblo, Ruby y su padre preparan el torneo, permiten la participación de Kahaku y Senku. Senku y Hinro planean amañar el combate para que Kinro gane y obtenga el alcohol. Han pasado casi 6 meses desde la llegada de Senku. Él entra al pueblo y Ruby intenta hablarle, pero colapsa por su enfermedad. Chrome también se inscribe, pero el sorteo empareja a Kinro contra Magma en la primera ronda. Senku prepara una bebida energizante, que Hinro consume. Suika se irá a buscar más ingredientes. Un secuaz de Magma, Mantal, distrae a Kahaku diciendo que Suika se ahoga, obligándola a irse. El combate inicia. Kinro, entrenado por Kahaku, resiste a Magma, pero su visión borrosa lo traiciona. Suika, atada por los Matouns, se libera y regresa, nota la enfermedad aquilar de Kinro. Magma derriba a Kinro, pero Suika le da su casco de sandía para corregir su visión. Con ojos científicos, Kinro evade y contraataca a Magma, declarando que la ciencia lo habría hecho invencible antes. El gran combate de la aldea Ishigami está en marcha. El reino de la ciencia busca derrotar a Magma para convertirse en jefe de la aldea, entregar el antibiótico a Ruby y ganar el apoyo de todos. En la primera ronda, Kinro, con los ojos de la ciencia, gafas, vence a Magma. Sin embargo, Magma se levanta y lo ataca por la espalda, rompiendo la máscara de Suika y reclamando la victoria. En la segunda ronda, Chrome enfrenta a Mantal. El combate es flojo, pero Magma ordena a Mantal que se rinda al ver regresar a Kahaku, declarando a Chrome ganador. Kahaku llega tarde a su ronda contra Senku, por lo que este avanza automáticamente. Senku gana sin pelear. Hinro, habiendo consumido todas las hojas Doupant de Senku, se siente invencible. En su ronda contra Argo, gana por pura determinación, pero sufre un malestar estomacal severo después. En las semifinales, Chrome se enfrenta a Magma, quien lo domina brutalmente, planeando seguir hasta que Ruby suplique piedad. Chrome usa la máscara rota de Suika como lupa para encender la ropa de Magma, curvándola con Sudor y lágrimas para enfocar el sol. De repente, aparece Gen Asahiri, fingiendo maldecir a Magma: si te mueves, tu corazón explotará en 60 segundos.
Magma se paraliza por el miedo. Chrome aprovecha la distracción, actúa como si también estuviera maldito, y enciende las roupas de Magma. Mientras Magma se distrae apagando el fuego, Chrome lo golpea en un punto vulnerable y lo empuja fuera del ring al agua, ganando la ronda. Con Senku, Chrome y Hinro como finalistas, el reino de la ciencia asegura la victoria en el torneo. Así, logran el liderazgo de la aldea y salvan a Ruri de su enfermedad. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y regáleme un like hacia arriba. Todo esto me motivará a que siga haciendo más videos.